que a través de esa plataforma se están conectando o están tratando de entablar comunicación con esta plataforma. Sean todos bienvenidos a este estudio de la palabra de nuestro Dios. Hoy, en esta ocasión, 29 de mayo, a nuestro hermano Javier Serrano le corresponderá exponer el capítulo 10 de Hechos, un libro interesante, y por ello debemos poner la atención debida, porque precisamente ese capítulo es un parteaguas donde la palabra del Señor es predicada a los gentiles también, ¿verdad? Entonces, hasta ese entonces solamente judíos habían recibido la palabra del Señor, y ahora también será pues un capítulo interesante por el cual poner atención. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por ello, porque nos podemos conectar nuevamente, aunque algunos de nosotros con problemas técnicos por el internet, pero al final de cuentas esperemos que no sea un obstáculo para que podamos ser edificados a través de nuestro hermano Serrano, todos los que estamos aquí. Así es que vamos a concentrarnos en la meditación de la palabra, pero antes de ello vamos a ir a Dios en una oración, para la cual voy a pedir a nuestro hermano Jorge González, que él nos guíe en ella, y después nuestro hermano Javier tendrá el tiempo suficiente para que él exponga el estudio de la palabra de nuestro Dios. Ya después de ello, voy a pedir a mi hermano Ramón Herrera que nos dirija una oración, y después ya daremos los pormenores de lo que posteriormente haremos. Hermano Jorge, tiene su tiempo. Adelante. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Padre y Dios Todopoderoso, le damos gracias, Padre, a estos momentos, por esta oportunidad que tenemos como sirvientes, Padre, como sus hijos, que hemos venido a esta plataforma para tratar, como siempre, Padre, de enseñar, de divulgar su palabra, Padre, que su palabra siga siendo escuchada por muchos más a través del mundo. Pedimos, Padre, que esté con nosotros, que esté con el hermano Javier, que va a estar predicando, exponiendo su palabra, Padre. Pedimos que le dé estas palabras necesarias, Padre, para hacer el estudio claro y fácil. Le damos gracias por cada uno también, Padre, también de nuestros hermanos, de nuestras diferentes congregaciones. Pedimos que esté con ellos, Padre, especialmente con aquellos que están sufriendo en tiempos difíciles, Padre, esté con ellos. Le damos gracias por todas estas cosas, a través del nombre más precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Adelante, mi hermano Javier. Gracias, mis hermanos. Gracias, hermano Moisés. Gracias a todos, y creo que todos estamos de acuerdo. Gracias a nuestro Dios que nos permite estar juntos para este propósito. Que nuestro Dios sea glorificado y que nosotros seamos alimentados con su palabra. Como ya se dijo, toca ahora el turno de este estudio que lleva una secuencia al capítulo 10 del libro de los Hechos. Es un libro, como dijo nuestro hermano Moisés, muy interesante y muy eficaz, digno del estudio de todo cristiano que quiere conocer la voluntad de nuestro Dios. Después de el martirio de nuestro hermano Esteban, por allá en el capítulo 7, se desató una persecución en contra de la iglesia de Jerusalén, comenzando allí en el capítulo 8 y el versículo 1. Esto da comienzo, amados hermanos, a una serie de conversiones, comenzando con Simón el Mago en la ciudad de Samaria, luego el eunuco Saulo de Tarso. Comienza con estos casos importantísimos. Eneas y los que vivían en Lida y Sidón, una hermanita la cual era rica en buenas obras, la hermanita Dorcas, y finalmente se llega en estas conversiones importantes que todos tienen la misma fórmula de obedecer el evangelio, a la conversión de Cornelio, su familia y amigos más íntimos.
Esta es una conversión diferente en cierto sentido. Un caso excepcional. ¿Qué es una excepción? Es una exclusión de una persona de la regla común. En otras palabras, tratar de manera diferente a una persona o a un grupo de personas, como en este caso, de la regla común de los otros casos de conversión. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver y es perfectamente bíblico hacer esta exclusión o caso excepcional. Esto significa que vamos a mirar en la conversión de Cornelio y su familia y los suyos, todos amigos íntimos y familia, cosas que no sucedieron en otros casos de conversión anteriormente y después de esto. ¿Como cuáles cosas nos preguntamos? ¿Y por qué se hace esta excepción o exclusión? Vamos a ver el texto en sí mismo, versículos del 1 al 8. Y ellos nos van a indicar estas diferencias o excepciones. Dice el versículo 1 del capítulo 10 del libro de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la corte llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirando fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Y él dijo: tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Despacha ahora a algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Y después que el ángel que le hablaba se había ido, Cornelio llamó a dos de sus criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían, y después de explicarles todo, los envió a Jope. Cornelio era un hombre de importancia humanamente hablando. Era un centurión romano, la nación que controlaba al mundo habitado, la más poderosa en aquel entonces. No siendo parte del pueblo de Dios, ni como prosélito, de alguna manera judío, como sabemos lo que es el prosélito, ni como cristiano, Cornelio y su familia y sus amigos ya eran temerosos de Dios, porque el pasaje que leímos dice con toda su casa. No nomás Cornelio, con toda su casa y hacía muchas obras de amor. Los pasajes que leímos dice claramente muchas obras de caridad, muchas obras de amor. Pero lo más significante es que logró que estas obras de amor ascendieran como memorial delante de nuestro Dios. En el versículo 4, el ángel le dice a Cornelio, dice, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo: ¿qué quieres, Señor? Le dice Señor al ángel. Y él le dijo: tus oraciones y tus limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Esta palabra es de suma importancia, porque nosotros la tenemos fresca en nuestros corazones cada domingo. Un memorial. El memorial del sacrificio, del amor, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Un recordatorio con respeto y con reverencia. Dice el ángel a Cornelio que todas las obras de amor que hacía este no cristiano y no judío habían estado como memorial, recordándolas Dios
constantemente todo lo que hacía delante de Dios. Entonces eso es algo sumamente valioso, que haya despertado la atención y el interés especial, como lo estamos viendo en este capítulo, de Cornelio. Por esa razón Dios lo escogió para que fuera de los primeros gentiles en entrar al reino de nuestro Dios, al reino de nuestro Señor Jesucristo, es decir, a la iglesia. Y se vuelve a repetir el énfasis. No era judío, prosélito, tampoco era cristiano, pero Dios ya lo escogió. Recordemos que había un antagonismo entre el judío y el gentil, como muchos antagonismos en aquel tiempo, entre el judío y los samaritanos. Bueno, pero Cornelio, por sus actitudes, por sus obras de amor, por su carácter y por su respeto a Dios, había librado muchos obstáculos y había una armonía, una amistad en esto que naturalmente era un antagonismo, algo en contra entre estos dos grupos, judíos y gentiles. Pero Cornelio pudo vencer. Además, Cornelio era un hombre de influencias positivas, que seguramente nos opera, por lo menos a mí. Yo no he logrado que mi familia me ponga atención como toda la familia de Cornelio le ponía atención y trascendía la influencia positiva de Cornelio aún con sus amigos y con sus trabajadores. Oyeron a Cornelio, creyeron en el Dios que creía Cornelio, su familia, toda su casa y sus amigos más íntimos. Un Dios sabedor de que había este antagonismo entre el judío y el gentil, sabía que el judío no iba a aceptar fácilmente ir a predicarles el evangelio a estos gentiles y aceptarlos en el reino de Dios. Ni siquiera los apóstoles. Nuestro Dios comienza a trabajar la entrada de los gentiles a través de Cornelio y su familia. Cuando decimos nosotros Dios, estamos hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que claramente en armonía están trabajando aquí. Nuestro Padre Dios mandó al ángel a hablarle a Cornelio y le da instrucciones específicas. Cuando Cornelio manda a sus compañeros y trabajadores a seguir las instrucciones del ángel de Dios dadas por el ángel a Jope a traer a Pedro, el Espíritu Santo entra en acción, en armonía, trabajando en este propósito y dice: yo los he mandado, no dudes a ir con ellos porque yo los he mandado. Y lo que les va a predicar Pedro a Cornelio y a su familia es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Están los tres trabajando en armonía. Entonces, va convencido por Dios. Vamos a ver esto desde el versículo 9 al 23. De ahí mismo del libro de los Hechos. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como a la hora sexta. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado a la tierra por las cuatro puntas, y había en él toda clase de cuadrúpedos, de reptiles de la tierra y de aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro.
Y esto sucedió 3 veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Continúa diciendo el versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo pensando en lo que significaba la visión que había visto, he aquí, los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, aparecieron a la puerta. Dios está preparando a los judíos a través de Pedro, junto con otros 6 hermanos judíos cristianos, para convencerlos que vayan a predicar el evangelio a los que Dios ya había escogido para entrar en el reino. Y no los escogió simplemente porque sí. Nuestro Dios ha tenido la decisión de hacernos saber por qué escogió a Cornelio y su familia para ser los primeros no judíos o gentiles que entren al reino, a su reino, al reino de Dios. En el libro de los Hechos, en el capítulo 11 y el versículo 12, nos dice claramente a nosotros, vamos a ir allí porque creo que en esta ocasión es pertinente salirnos un poquito del capítulo 10. Dice el capítulo 11 y el versículo 12, y el Espíritu me dijo, contando Pedro a los judíos, que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos a la casa de aquel hombre. 6 hermanos y Pedro van, pero estos 6 hermanos y Pedro son judíos. Son judíos y van a predicarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Dios sabía que los judíos no estaban dispuestos de aceptar a los no judíos en el reino. Y después de la conversión de los primeros gentiles, miramos que este antagonismo, este pleito siguió por muchos años después de esto. Ahora vamos nosotros a continuar leyendo en el versículo 20. Dice, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado, dice el Espíritu Santo. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Y ellos dijeron a Cornelio, el centurión, un hombre justo, temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que te hiciera venir a su casa para oír tus palabras. Entonces les invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Al otro día entró en Cesarea, Cornelio los estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mas Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Y conversando con él, entró y halló mucha gente reunida y les dijo, ustedes saben cuán ilícito es para un judío asociarse con un extranjero y visitarlo. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me habéis enviado llamar? Y Cornelio dijo, a esta misma hora, hace 4 días, estaba yo orando en mi casa a la hora 9:00
Y aquí un hombre con vestiduras resplandecientes se me puso delante de mí y dijo: Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Yo sé que es un capítulo que tiene mucha información importante, pero en el espacio de tiempo que tenemos, no hay tiempo para poner meditación en cada detalle. Pero vemos allí que Dios está preparando a Pedro y para convencerlo, baja aquel lienzo del cielo mientras Pedro está en la azotea esperando que le preparen la comida porque tenía hambre. Y 3 veces enfáticamente la voz le dice: mata y come. Y Pedro dice 3 veces: no, Señor, porque nunca he comido nada impuro o inmundo. Pero la voz dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú impuro. Pedro está confundido, pensando: ¿qué quiere decir esto? Bueno, Dios lo está convenciendo a Pedro para que fuera a predicar a los gentiles, que los gentiles también tienen el derecho de ser purificados por Dios a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo entra en acción y les dice: ve y no dudes, porque yo los he mandado. Entonces Pedro va. Están todos reunidos. Y en el versículo 29, al cual le vamos a pedir a todos que vayamos otra vez, retrocedamos al versículo 29, Pedro les preguntó: ¿para qué me llamaron? Dice el 29. Por eso, cuando fui llamado, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto pues, ¿por qué causa me habéis enviado llamar? Pedro está preguntando a Cornelio y a su familia y a sus compañeros: ¿para qué me llamaron? Cornelio le da la respuesta en el versículo 33. Dice: por tanto, envié por ti al instante y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. ¿Para qué me llamaron traer? Dice Pedro. Cornelio le dice: para que nos digas, nos enseñes, nos prediques todo lo que Dios te ha ordenado que nos predicaras a nosotros, al judío, incluyendo también al gentil, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Esto es un mandamiento, es una orden, no es una opción, si quieren o no quieren. Es necesario predicar lo que el Señor ha mandado a ordenar. Entonces, Pedro y los judíos van entendiendo gradualmente el plan salvador de Dios, que es para todo el mundo y no solamente o exclusivamente para los judíos. Leamos el versículo 34 y 35. Dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación al que le teme y hace lo justo, le es acepto. Entonces Pedro comienza a entender más y más.
Y lo mismo fue sucediendo con sus compañeros judíos, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo les acepta. Pedro comienza a predicar lo que Dios le ordenó que dijera a Cornelio y a su familia. Es decir, a las gentes, judíos y gentiles. Versículo 36. Aquí comienza y aquí nos vamos a detener un poquitito. He corrido bastante para llegar aquí, para ver si podemos librar con el tiempo el capítulo. El versículo 36 comienza de esta manera. El mensaje que él envió a los hijos de Israel también es para los gentiles, que él envió a los hijos de Israel predicando paz por medio de Jesucristo, que él es Señor de todos. El Espíritu Santo siempre tiene cuidado de escoger cuidadosamente las palabras que escribe o que dice. El mensaje que Dios ordenó predicar a Pedro y a los demás, a los judíos, dice, a los hijos de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo. Toda persona que oye el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que lo acepta, va a ser bendecido o ha sido bendecida con una cosa maravillosa, una paz diferente, una paz entre nosotros mismos y nuestro Dios. Una paz que llega a nuestros corazones y que nos da tranquilidad y descanso y esperanza de vida eterna. Y hay mucho que decir acerca de esta paz, pero el mensaje que ha sido enviado a predicar es paz. Cuando nosotros predicamos el evangelio, también llevamos paz, no por iniciativa de nosotros, por iniciativa inherente que el evangelio mismo tiene en sí mismo, paz por medio de Jesucristo. Y luego dice en forma de paréntesis, Él es Señor de todos. Por eso dije que Dios siempre escoge de manera cuidadosa las palabras. Él es Señor de todos, no nomás de los judíos, también de ustedes, los no judíos, los gentiles. Es el Señor. Dios los ama también a ustedes. Dios se preocupa por ustedes. Dios se desea lo mejor también por ustedes, no solamente por los judíos, por toda su creación, por todo el mundo. Él es Señor de todos. Continúa diciendo el versículo 37. El versículo 37. Vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó. Vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta audiencia es especial. Es una excepción. No eran parte del pueblo de Dios, no eran judíos, no eran cristianos. Son excepcionales. Pero también por su carácter, su respeto y su corazón piadoso para con Dios. Esta audiencia, comenzando con Cornelio, su familia y amigos íntimos, eran ya muy conocedores de lo ocurrido en Judea y en Galilea. Galilea, donde Cristo Jesús comenzó su ministerio, y toda Judea,
todo Jerusalén, ya sabían, estaban perfectamente convencidos de que nuestro Señor Jesucristo había sido ungido como el Mesías, como Jesús, el Hijo de Dios, con el Espíritu Santo. Vamos a leer otra vez el versículo 37 y 38, por favor, para ver lo que dice Dios, que toda esta gente ya sabía acerca de Cristo, acerca de lo sucedido después del bautismo de Juan el Bautista y de que Cristo era el ungido de Dios, el Mesías. Dice el 37, vosotros mismos sabéis lo que ocurrió en Judea. Ya lo sabían de manera muy perfecta. Comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, vosotros sabéis también cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es muy probable que esta audiencia nos superaba en conocimiento, en fidelidad y en piedad a muchos de nosotros que tenemos años en el Evangelio. No era una audiencia que comenzaba en cero. Eso es lo excepcional de esta gente, de esta audiencia. Entonces, Dios los escoge con propósito, con intención, y Dios tiene testigos de la veracidad de todos estos sucesos, le dice Pedro a estos gentiles. Los apóstoles son testigos, pero no solamente los apóstoles. Todos los profetas del Antiguo Testamento están como testigos para verificar la veracidad, la autenticidad del Evangelio Salvador, del Evangelio que produce paz, que produce esperanza en los corazones de los que lo aceptan. Versículo 39 al 43, por favor, dice: y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos, en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándole en una cruz. Ahí estaban ellos presentes cuando estaban sacrificando y matando a nuestro Señor Jesucristo. Sin duda estaban angustiados y sufriendo al ver a su Señor ser tratado de la manera como fue tratado. Somos testigos. Eso es un verdadero testigo. También le dieron muerte colgándole en una cruz. Vimos, oímos, estuvimos presentes ahí. Continúa diciendo el versículo 40. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no todo al pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Ellos lo vieron morir, lo vieron sufrir, lo vieron ser sepultado y fueron testigos de que resucitó. Y comieron después de la resurrección y bebieron con él. No se les presentó a todos porque el plan de Dios, que dice claramente, fueron escogidos de antemano por Dios estos testigos, los apóstoles, para atestiguar o testificar de la veracidad del poder salvador del Evangelio, de este Evangelio que lleva paz por medio de Jesucristo. Dice el versículo 42, y nos mandó
predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad, con mucho respeto, con mucha importancia, que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este, dice el versículo 43, dan testimonio todos los profetas también, de que por su nombre todo el que cree en él recibe. Y vamos a poner atención o tratar de mirar el énfasis que se hace aquí. Recibe el perdón de los pecados, o es decir, el perdón de sus pecados. Para llevar a cabo el plan de Dios de traer paz dentro del corazón de los que reciben el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El perdón de todas las cosas malas, pecadoras que hemos hecho. Los profetas, Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, son testigos de la veracidad del poder del evangelio. Recibe el perdón de los pecados. Eso es lo que Pedro pregunta a Cornelio: ¿para qué me mandaron traer? Cornelio le dice: para oír todo lo que Dios te ha ordenado. Entonces Pedro, obediente y con mucha solemnidad, les predica el evangelio, lo que Dios los ordenó decirle a esta gente, a esta audiencia. Hasta aquí, amados hermanos, está predicando el apóstol Pedro. Pero la predicación es interrumpida por el Espíritu Santo cayendo sobre los gentiles que escuchaban el mensaje. Esto es el bautismo en el Espíritu Santo, que no es una regla general que se hace con todos. Dijimos anteriormente que esta es una excepción. Se está tratando este caso de conversión de una manera diferente a los otros casos de conversión. El bautismo en el Espíritu Santo, que no es una regla general, solamente había sucedido una vez anteriormente con los apóstoles. Y después de esto con Cornelio, porque Dios está tratando de convencer a su propio pueblo, aún a los apóstoles, de que acepten a los gentiles, Dios hace esta excepción. Ya no hay necesidad de convencer a nadie para predicarles a los demás. Ya entraron judíos, ya están entrando gentiles, entonces ya entendemos que el evangelio es para todo mundo. Ya no hay necesidad que más gente sea bautizada en el Espíritu Santo. Ya no hay necesidad que Dios trate de manera excepcional a la demás gente. Este caso, sucediendo con gentiles por la voluntad de Dios, es excepcional. ¿Por qué? Antes que hayan sido bautizados para el perdón de sus pecados, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y Dios los está tratando en su conversión de manera diferente. Los hermanos judíos estaban asombrados porque también el Espíritu Santo había sido derramado, y esa es una palabra que merece nuestra atención. Había sido derramado sobre los gentiles. Vamos a leer ahora el versículo 40 al 46. 40 al 46, dice así. Perdón, 46 en adelante. Perdón, 44. 44 en adelante. Dice: mientras Pedro aún hablaba estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, entendemos que había por lo menos Pedro y otros 6 hermanos judíos, que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. El asombro cayó solamente sobre los hermanos judíos. Quedaron asombrados. ¿Por qué? Por el trato diferente, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado, bautismo, derramado también sobre los gentiles. Pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, de manera excepcional, comenzaron a hablar en lenguas y exaltar a Dios por la habilidad y capacidad que el Espíritu Santo les había dado a estos gentiles. De esta manera tan asombrosa y excepcional, Dios está confirmando y aprobando que Él acepta a todo el que le teme y le respeta, no importa si no es judío. Esta gente ya hacía muchas cosas ordenadas en la ley de Dios. Ya sabía todo lo sucedido en Judea, en Galilea y en Jerusalén. Sabía también que nuestro Señor Jesucristo era el ungido de Dios por el Espíritu Santo. Pero hasta aquí todavía no eran parte del reino de Dios. No eran parte del reino de Dios. Alguien dirá, ¿cómo es que no? ¿Cómo es que no? Ya son bautizados por el Espíritu Santo. Dios mandó un ángel. Tantas bendiciones que están recibiendo no eran parte del reino de Dios. Era necesario que se cumpliera la condición puesta por Dios, por el Rey, nuestro Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 4, cuando habla con Nicodemo. Nadie, si no nace de nuevo, no puede ver y no puede entrar en el reino de Dios. No importa que sea un judío prominente como Nicodemo. No importa que sea tan espiritual y tan respetuoso como Cornelio y su familia. Es necesario que se cumpla la condición de Dios, del Rey de este reino de nuestro Señor Jesucristo, nacer de nuevo. Y ellos lo entendían, todos, la audiencia y los predicadores. Leamos versículos 47 y 48. Dice Pedro, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Pregunta. Y seguramente la pregunta va dirigida a los creyentes de la circuncisión, sus compañeros judíos, los hermanos judíos. ¿Se atreve a alguien a impedir? Dios nos ha probado que está aceptando. Dios nos mandó a predicar la paz, el evangelio. Y Dios mandó a predicar la manera que el rey pone para entrar al reino. Estos están dispuestos a entrar y hay que abrirle las puertas al reino, como dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 16, que a este apóstol le dio las llaves del reino y va a abrir para que entren. ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Queremos decirle con amor a todos los que nos escuchan. No es que nosotros, como seres humanos, pongamos estas condiciones. Les está poniendo Dios, el mismo Salvador, el mismo origen de esta salvación y de esta paz.
es necesario el bautismo. Es necesario bautizarse. Por eso Pedro pregunta, después de todo este plan llevado a cabo por Dios para entrar a los gentiles al reino, y luego termina el versículo 48. Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, con la autoridad, con la orden de nuestro Señor Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Sin lugar a duda, la estancia de Pedro y los otros judíos les ayudó mucho a esta nueva iglesia naciente en la casa de Cornelio. Podemos ver aquí que aquellos casos de conversión que comienzan después de la persecución de la muerte de nuestro hermano Esteban, en el capítulo 8, versículo 1, comenzando con Simón el Mago, y todas estas conversiones tan importantes terminan en el capítulo 10 con esta conversión tan importante para nosotros también, la entrada de uno de los nuestros, gentiles. De esta manera podrán seguir entrando todos los demás que todavía no están dentro del reino. Y les invitamos a que piensen, a que mediten y que deseen como Cornelio entrar. Y si usted cree que ha entrado y ha seguido una manera diferente, un plan diferente, le rogamos, le suplicamos encarecidamente que considere este caso y todos los casos del libro de los Hechos con un corazón abierto, con fe en la palabra misma, y haga lo que en todos los casos se hizo, aún en este caso, para entrar al reino. Gracias, mis amados hermanos, por su fina atención. Gracias a Dios, espero haber sido claro. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Javier, por la exposición que ha hecho. Sin lugar a dudas, ha sido una exposición interesante por la situación especial que usted mencionaba, ¿verdad? La manera especial en que ahí volvió a aparecer el Espíritu Santo dando esa autoridad y esa autenticidad a aquellos gentiles convertidos. Bien, hermano, gracias por su participación y ahora vamos a dar lugar a la oración que siempre hacemos después de la exposición y daremos después el tiempo para si alguno de nosotros puede y quiere dar algún comentario, hacer un comentario, alguna aportación, con toda confianza y libertad puedan hacerlo. Ahorita voy a dar el orden, hermanos, pero primero voy a dar tiempo para que nuestro hermano dirija la oración. Adelante, mi hermano. ¿Sí me escuchan, hermano? Sí, sí, hermano. Ok. Oremos, hermano. Bendito Padre Celestial, alabado, glorificado sea tu santísimo nombre. Te damos las gracias infinitamente, Padre, por este tiempo que usted nos ha dado, Señor, de permanecer a través de este medio con el propósito, Padre Celestial, de escuchar el mensaje que usted tenía o tiene para cada uno de nosotros a través de su siervo, nuestro hermano Javier Serrano, Señor, por quien te pedimos una grande bendición por él. Tú le bendigas, Señor. Gracias por este hermoso mensaje que hemos escuchado. Ojalá, bendito Padre, y que esta palabra poderosa toque los corazones, Señor, de personas y que pueda dar fruto, Señor, esa palabra predicada. Gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes, por nuestro hermano que expuso este mensaje. Te pido una bendición por él, Padre, y por cada uno de los que componen esta plataforma, Señor. Te damos las gracias en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Bueno, hermanos, pues ahora voy a dar el orden para los que estamos conectados aún. Y según mi pantalla aparece primero nuestro hermano Mario Javier,
posteriormente nuestro hermano Jorge González, nuestro hermano Osvaldo Moreno, a continuación nuestro hermano Andrés, después nuestro hermano Ismael y posteriormente nuestro hermano Ramón Herrera. Y es que hermano Mario Javier tiene su tiempo. Gracias, hermano. Pues agradecer al hermano Javier por la lección que ha expuesto, una lección clara, donde nosotros vemos que Cornelio tenía muy buenas obras, era una muy buena persona, pero eso todavía no lo había convertido en un hijo de Dios, eso todavía no lo había convertido en un cristiano. Él llegó a ser cristiano, aunque era una persona buena, no era cristiano hasta que obedeció al evangelio, hasta que se bautizó para el perdón de los pecados. Así muchas personas pues piensan que porque son buenos pues están bien delante de Dios, pues la Biblia dice no. Gracias, hermano Javier, bendiciones. Gracias, hermano Mario. Adelante, hermano Jorge. Como siempre, hermano Javier, gracias por el estudio. Simplemente quisiera añadir pues lo que dijo el hermano Mario, porque hay algunas personas que creen de que Cornelio y su familia fueron salvos cuando el Espíritu Santo cae sobre ellos, que en realidad pues no es lo que enseñan las Escrituras consistentemente. Nosotros sabemos que a través de las Escrituras el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16, 15 y 16. Y nosotros pues no tenemos autoridad para cambiar las Escrituras o porque suena como que si se salvó. Aquí no vamos por cómo las cosas suenan, sino como las Escrituras consistentemente nos enseñan. Y vemos de que Cornelio y su casa, al ser bautizados, fueron salvos porque obedecieron ahora el Evangelio. Primera de Corintios capítulo 1 nos enseña, por ejemplo, mucha gente va ahí diciendo de que cuando las Escrituras le dicen a Pablo, porque Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Es importante entender que el bautizo por sí mismo, pues, no va a salvar, sino el Evangelio. Y el bautizo es parte del Evangelio. Así que cuando vamos a predicar, predicamos el Evangelio y el bautizo es incluido en el plan de salvación. Y por eso vemos que una persona no puede ser salvo si no obedece el Evangelio. Y esto es lo que vemos aquí en Hechos 10, con el primer gentil, la cual tenía que hacerse de esta manera para que Dios pueda mostrarles directamente a los judíos de que también los gentiles tenían parte en el reino de Dios. Gracias, hermano Javier, que Dios le bendiga y que siga con esa buena obra. Realmente. Muchas gracias, hermano Jorge. Adelante, hermano Osvaldo. Solo agradecerte, hermano, por tu buena exposición. Dios te bendiga y permita que las personas puedan comprender el propósito eterno de nuestro Dios, que hay que predicar a Cristo crucificado y aceptarlo como el ungido de Dios, y que hay que obedecerle mediante el bautismo. Gracias, hermano. Gracias, hermano Osvaldo. Ahora tendrá el tiempo nuestro hermano Andrés. Adelante, hermano. Sí, gracias, hermano Moisés. Hermano Javier, muchas gracias por su preparación. La forma en que dividió el capítulo fue muy buena. Las cosas que nos recordó y que nos enseñó fueron muy buenas, hermano. Creo que lo grandioso de este capítulo es el énfasis que vemos ahí de Dios en cuanto a cómo escogió a estos judíos para que fueran testigos y de que Dios no hace acepción de personas. Es algo que se establece ahí, que Dios demanda el bautismo en agua a pesar de que estas personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo.
como usted bien lo hizo hincapié. Y también un comentario que hace nuestra hermana Castro, que nos acompaña por Facebook, el hecho de que quitó la pared intermedia para que todo hombre pueda entrar a la salvación obedeciendo el evangelio. Ya no hay obstáculo. Cornelio era un gentil, era romano, era un hombre poderoso, se portó bien, creo que hacía oración a Dios pidiéndole al Señor perdón y abrió la puerta para que el Señor le enviara este privilegio de ser el primer gentil bautizado juntamente con toda su casa, y un bautismo muy comparable con el bautismo que tuvieron los apóstoles, del bautismo con el Espíritu Santo, para que no hubiera duda del hecho de que también los gentiles ya tenían entrada al reino de los cielos. Pero otra vez, el bautismo con el Espíritu Santo de ellos no los ponía en el reino, sino hasta el momento de ser bautizados con agua, ¿verdad? Y esto es bueno enfatizarlo para que nuestros amigos sepan por qué hacemos tanto énfasis en el bautismo con agua para perdón de pecados. Muchas gracias, hermano Javier. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos. Muchas gracias, hermano Andrés, por su comentario. Ahora vamos a dar el tiempo a nuestro hermano Ismael Rangel. Adelante, hermano. Muy bien, hermanos. Hermano Javier Serrano, muy buena lección. Sabemos bien que a veces está difícil presentar todo lo que uno quiere presentar, cuando los capítulos están largos, porque hay mucha información y a veces yo por mí creo que a veces yo le hago una injusticia en los capítulos que he presentado, porque no he cubierto todo lo que quiero cubrir, pero hay mucho. Como quiera, hermano, hizo usted un muy buen trabajo. Quisiera, yo creo, repetir un poquito lo que dijo Mario y quizá Osvaldo o los que han comentado ya, de que en verdad está muy claro que nadie, quiero enfatizarlo otra vez, nadie va a ser salvo porque ha sido bueno moralmente hablando. Y parece que con la mayoría de la gente que hablamos y les predicamos el evangelio, salen con eso. De que pues miren Cornelio y miren lo que pasó con él, de que él era muy bueno moralmente, pero lo que no entienden que eso no le salvó todavía. No estoy diciendo que no debemos de ser moralmente buenos, claro que sí, y seguir siendo moralmente buenos después que nos convertimos. Pero aquí tenemos a un Cornelio excepcional, como dijo nuestro hermano, que son muy pocos que viven las vidas que vivía Cornelio, y luego todavía ni era cristiano. Pero la mayoría de la gente se confunde y erran las escrituras, como dice la palabra de Dios, creyendo que se van a salvar porque son buenos moralmente. Yo tengo un hermano que cuando le había predicado y le he predicado, dice, pues yo no le he hecho mal a nadie, yo no mato, ni robo, ni me meto con la policía, nada de eso, ¿a poco Dios me va? Y así hay mucha gente. Y por eso digo yo que aunque esto que voy a decir soy muy fuerte, hermanos, y amigos, pero van a ir muchas personas al infierno que creen que una persona moralmente buena se va a salvar, nomás porque es moralmente buena. Y no es suficiente, todavía se necesita oír el evangelio como se hizo con Cornelio. Él oyó el evangelio y se le predicó y luego vino a la obediencia del evangelio. Tenemos que hacer eso. Y ahí se agarran muchos pentecostales también de ese capítulo, cuando ahí se habla del bautismo con el Espíritu Santo, que fueron bautizados ahí con él y su casa. De ahí se agarran diciendo que, se fijan, dicen ellos, el bautismo del Espíritu Santo se da todavía. Y citan ese caso y quieren enseñar que toda persona que viene a Cristo es bautizado con el Espíritu Santo, pero está más lejos de la verdad. Ya eso no existe hoy. Muchas veces quisiéramos cambiar
la palabra de Dios para que fuera como todos estos amigos dicen, pero no es así. Buen trabajo, hermano Javier Serrano, que Dios le bendiga a usted y a su familia. Gracias. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, hermano Ismael. Bueno, ahora voy a dar la participación a nuestro hermano Ramón Herrera. Adelante, hermano. Gracias, hermano Moy. Y muchas gracias, hermano Javier Serrano, por su lección, hermano, muy clara, entendible. Y pues estoy de acuerdo con varios comentarios de nuestros hermanos argumentando, ¿verdad?, que muchas personas creen que por ser buenos, justos moralmente, pues se van a salvar, pero recordemos que la salvación, hermanos, es un regalo, ¿verdad? Es un regalo. Y para que el hombre se salve, debe de aceptar primeramente ese regalo. Y en ese regalo, ¿verdad? Pues van incluidas las condiciones que Dios pone para que el hombre se salve. Estos hombres que estaban ahí con Cornelio, como bien mencionó nuestro hermano Javier, tanto familiares de Cornelio ahí, pues tenían una muy buena disposición, una muy buena actitud para querer escuchar el mensaje que Pedro les iba a ir a predicar. Entonces ese debe de ser la misma actitud que el hombre hoy en día debe de tener para con la palabra de Dios, tener una buena actitud, una buena recepción, porque esa palabra cuando es oída y creída, hermanos, y se obedece, pues como resultado, ¿verdad?, nos va a dar o nos va a llevar a la vida eterna. Muchas gracias, mi hermano Javier, nuevamente, que Dios le bendiga, y también gracias a cada uno de mis hermanos por sus comentarios que dieron. Gracias, hermano Herrera, por su comentario. Y yo en lo personal, hermanos, me uno a la posición de todos ustedes como hermanos en Cristo y que predicamos la misma doctrina. Estamos de acuerdo en todo lo que nuestro hermano ha expuesto. Nada más un comentario final es que esto del Espíritu Santo que nuestro hermano hacía énfasis en su exposición, de que apareció de manera especial, era algo que ya estaba profetizado por nuestro Señor, ¿verdad? Desde los tiempos de Joel, por ejemplo, Joel 2.28, la profecía de Joel 2.28 en el capítulo 2 de los Hechos, el apóstol Pedro la menciona, y llama la atención una pequeña parte de esto, ¿verdad? Cuando en el versículo 16 del capítulo 2 dice, sucederá que en los postreros de los días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? Entonces, ahí ya en ese entonces, cuando Pedro está diciendo eso, ya había caído sobre una parte, ¿verdad?, de la carne, o sea, de la humanidad, que habían sido los judíos. Y ahora, en Hechos capítulo 10, cae, ¿verdad?, el complemento de esta profecía de Joel 2.28, cuando dice toda carne. Entonces, todo esto estaba profetizado, había un propósito por el cual apareció, y como ustedes bien lo han dicho ya, no porque el Espíritu Santo haya aparecido y han sido bautizados, fueron salvos, sino ellos fueron salvos hasta que obedecieron el Evangelio, porque como ya ustedes lo han comentado, no por obras, y la Biblia así lo dice claramente, antes y después de estos versículos, de esos capítulos. El apóstol Pablo lo dice, ¿verdad?, en Gálatas, y todo esto, hermanos, nos hace recordar que somos afortunados, que debemos seguir siendo fieles e invitar a la gente a que sean partícipes de este regalo especial que el Señor nos ha dado, de obedecer su palabra, de escucharla como tal vez algunos la están escuchando ahorita a través de esta plataforma, y de esa manera pues poder obtener algún día la vida eterna. Hermano Javier, nuevamente gracias, hermano, por su esfuerzo, y adelante todos mis hermanos en la prédica de la palabra.
hermano. Ahora, pues, pasaremos a dar una oración final y después cedo los micrófonos, o el micrófono en este caso, a mi hermano Andrés, que es el encargado de esta plataforma. Voy a pedir, por último, a un hermano, al hermano Osvaldo Moreno, que nos dirija en esta oración, y después pasará nuestro hermano a tomar el mando, nuestro hermano Andrés. Adelante, hermano Osvaldo. Muchas gracias, hermano Moisés. Oremos, hermanos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra expuesta. Gracias te damos por la oportunidad de permitirnos estar reunidos en esta plataforma. Pedimos bendición por tu palabra, bendición por el siervo que ha presentado tu palabra y bendición por cada uno de los que estamos aquí reunidos y nuestros familiares. Igualmente, Padre, te pedimos que abras los corazones de aquellas personas que aún no te conocen y que necesitan obedecer el Evangelio glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Quedamos en pie ante tu presencia y estamos muy agradecidos contigo y esperando de tu voluntad a través de Cristo Jesús. Oramos y pedimos conforme a su voluntad. Amén. 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 Adelante, hermano Andrés. Gracias, hermano Moisés, hermano Javier, una vez más, muchas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes, hermanos, por estar unidos en esta obra, en esta labor. Esperemos que muchas personas escuchen la palabra de Dios. Voy a despedirme de nuestros amigos y hermanos de Facebook para cerrar y también para cortar la transmisión. Muchas gracias, amados hermanos y amigos que han estado con nosotros por este medio. Les invitamos que nos sigan acompañando. Si Dios quiere, la semana que viene estaremos nuevamente con ustedes. Esperemos que ustedes puedan gozarse con la palabra de Dios y esperar estos mensajes. Dios les bendiga y muy buenas noches.